Mi suegra entró a mi habitación sin tocar la puerta, como siempre lo hacía, pero esta vez traía algo diferente en los ojos. No era solo el desprecio habitual ni esa mirada de superioridad que me había dedicado durante los últimos 5 años. Era algo peor. Era determinación. Agarró mi ropa del armario y la tiró al suelo con violencia. Mis vestidos simples, mis blusas discretas, todo terminó en un montón arrugado sobre la alfombra que ella misma había elegido cuando decoró esta casa. Porque sí, ella decoró cada rincón de lo que supuestamente era el hogar que compartía con su hijo, mi esposo. Nunca me dejó opinar. Nunca me preguntó qué me gustaba. Para ella, yo era solo un adorno que su hijo había traído un día y que, francamente, no encajaba con los muebles. Antes de que sigas leyendo, quiero pedirte algo. Al final de esta historia, déjame saber qué nota le darías de 0 a 10, y cuéntame desde dónde me estás leyendo. Me encantaría saber tu opinión y de qué parte del mundo vienes. Aquella tarde de marzo, mientras veía mis pertenencias esparcidas por el suelo, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era mi corazón, eso ya se había roto hace mucho tiempo. Era el último hilo de paciencia que me mantenía callada, que me hacía sentir cuando ella hablaba, que me obligaba a sonreír cuando me insultaba frente a las visitas. Doña Rosario, así se llamaba mi suegra, tenía 62 años y la energía de alguien que nunca había trabajado un día en su vida pero que se creía dueña del universo por haberse casado con un hombre de negocios moderadamente exitoso. Ahora viuda, había convertido a su hijo en su proyecto de vida, y yo era el obstáculo entre ella y su perfecta visión de lo que debería ser la existencia de Mateo. Me miró de arriba abajo con ese gesto que también conocía. Era la forma en que miras algo que consideras inferior, insignificante, prescindible. Recoge tus cosas, dijo con una voz tan fría que podría congelar el infierno. Esta casa no es para gente como tú. Nunca lo fue. Me quedé inmóvil, mirándola. Podría haber dicho algo. Podría haberme defendido. Pero había aprendido hace mucho que con doña Rosario las palabras no servían de nada. Ella había construido un muro tan alto alrededor de sus convicciones que ningún argumento podía penetrarlo. ¿Me escuchaste?, insistió, acercándose a mí con pasos decididos. Te quiero fuera de aquí hoy mismo. Ya hablé con Mateo. Él está de acuerdo. Ahí estaba. La puñalada final. Mi esposo, el hombre con quien me había casado 5 años atrás, el que me había jurado amor eterno bajo un cielo estrellado en una ceremonia sencilla que su madre consideró vergonzosa, había aceptado que me echaran como si fuera una empleada despedida. Doña Rosario siempre había sido así. Desde el primer día que puse un pie en su vida, me dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Mateo era abogado, provenía de una familia decente, como ella decía, tenía futuro. Yo, por otro lado, era una completa desconocida que había aparecido de la nada, sin apellido que ella reconociera, sin familia que presentar en las reuniones sociales, sin nada que pudiera impresionar a las amigas del club. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era quién era yo realmente. Cuando conocí a Mateo en aquella cafetería del centro de Madrid, yo estaba en uno de mis descansos. Así llamaba yo a esos periodos en los que me alejaba del apellido Mendoza Valverde, del imperio empresarial que mi abuelo había construido durante 50 años, de las responsabilidades que venían con ser la única heredera de una fortuna que movía millones de euros cada día. Me había cansado de los hombres que solo veían mi apellido, de las personas que se acercaban por interés, de vivir en una jaula de oro donde cada movimiento era observado y comentado. Así que decidí ser solo Ana. Ana García, una chica normal que trabajaba en una librería, que vivía en un apartamento modesto, que tomaba el metro como todo el mundo. Y Mateo se enamoró de esa Ana. O al menos eso creí. Los primeros meses fueron hermosos. Él era atento, divertido, me hacía sentir especial sin necesidad de joyas caras o restaurantes exclusivos. Salíamos a caminar por el Retiro, comíamos bocadillos en pequeños bares, veíamos películas en mi sofá desgastado. Era la normalidad que siempre había anhelado. Pero entonces conocí a doña Rosario. Nuestra primera cena juntas fue un desastre. Ella me examinó como si fuera un bicho raro, haciendo preguntas invasivas sobre mi familia, mi trabajo, mis expectativas, con respecto a su hijo. Cuando le dije que trabajaba en una librería, casi escupe el vino. Cuando mencioné que mis padres habían fallecido años atrás y que no tenía familia cercana, sus ojos brillaron con algo que solo puedo describir como desprecio mezclado con lástima. Una huérfana, murmuró,
como si fuera una enfermedad contagiosa. Mateo, cariño, ¿no crees que es un poco pronto para presentaciones? Pero Mateo me defendió esa noche. Me tomó de la mano y le dijo a su madre que me amaba, que iba a casarse conmigo. Doña Rosario casi se desmaya. La boda fue pequeña, contra todos los deseos de ella que quería un evento por todo lo alto en el club más exclusivo de Madrid. Mateo cedió en casi todo menos en eso. Nos casamos en una ceremonia íntima con apenas 20 invitados, la mayoría amigos de él. Yo no invité a nadie de mi verdadera vida. No podía. Hubiera arruinado todo. Los primeros 2 años fueron llevables. Vivíamos en un apartamento que Mateo alquilaba, lejos de su madre, construyendo nuestra propia vida. Yo seguí trabajando en la librería, aunque ya no lo necesitaba económicamente. Era mi coartada, mi forma de mantener la farsa. Pero entonces murió el padre de Mateo, y todo cambió. Doña Rosario se quedó sola en esa enorme casa en el barrio de Salamanca. Una casa que, según descubrí después, estaba hipotecada hasta el techo. El exitoso negocio del padre de Mateo resultó ser más fachada que realidad. Había deudas, muchas deudas. Mi suegra, acostumbrada a su estilo de vida, no podía enfrentar la idea de perder la casa, de que sus amigas descubrieran la verdad. Así que convenció a Mateo de que nos mudáramos con ella. Es temporal, me dijo mi esposo. Solo hasta que arreglemos las finanzas de mamá. 3 años después, seguíamos allí. Y en esos 3 años, Doña Rosario se dedicó a convertir mi vida en un infierno meticulosamente diseñado. Criticaba mi ropa, mi forma de cocinar, mi falta de modales, en las cenas con sus amigas. Me trataba como a una sirvienta, pidiéndome que limpiara, que organizara sus eventos, que atendiera sus caprichos. Lo peor era que Mateo lo permitía. Al principio intentaba mediar, pero con el tiempo simplemente se rendía. Es mi madre, Ana, me decía. Ya sabes cómo es. No le hagas caso. Pero, ¿cómo no hacerle caso a alguien que te recordaba cada día que no era suficiente, que no merecías estar allí, que eras una carga? Dejé mi trabajo en la librería cuando ella insistió en que, una esposa decente, debía dedicarse a su hogar. Mateo estuvo de acuerdo. Así que me quedé encerrada en esa casa, alejada de mi verdadera identidad, interpretando el papel de la esposa sumisa y sin ambiciones que ellos querían que fuera. Mientras tanto, seguía manejando mis asuntos desde las sombras. Llamadas discretas, correos electrónicos en horarios extraños, reuniones, de amigas, que en realidad eran juntas directivas. Mi asistente personal, Sergio, era el único que sabía dónde estaba realmente, y él mantenía todo funcionando mientras yo jugaba a ser alguien que no era. Ahora, de pie en esa habitación con mi ropa en el suelo y mi suegra mirándome con odio puro, me di cuenta de que el juego había terminado. ¿Y bien?, preguntó doña Rosario, cruzándose de brazos. ¿Piensas quedarte ahí parada como una idiota o vas a empezar a empacar? Respiré profundo. 5 años de silencio. 5 años de humillaciones. 5 años de ser invisible. Dame 1 hora, dije con voz tranquila. Ella sonrió con satisfacción. 1/2 hora. Y quiero que dejes las llaves en la mesa de la entrada. Salió de la habitación dando un portazo, seguramente para llamar a sus amigas y contarles su gran victoria. Por fin había expulsado a la intrusa que había arruinado la vida de su perfecto hijo. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Tenía que hacer una llamada que había estado evitando durante 5 años. Sergio, dije cuando contestó. Soy yo. Es hora. Sergio tardó exactamente 3 segundos en responder. 3 segundos de silencio en los que probablemente procesó lo que acababa de escuchar. Después de 5 años, finalmente le estaba dando luz verde a todo lo que habíamos mantenido en pausa. ¿Estás segura?, preguntó con esa voz profesional que usaba en las juntas, pero detecté algo más debajo. Preocupación, quizás. O alivio. Completamente, respondí, mirando la puerta cerrada de la habitación. Podía escuchar a doña Rosario hablando por teléfono en el piso de abajo, su voz estridente atravesando las paredes. Probablemente ya estaba narrando su triunfo a alguna de sus amigas del club. Necesito que prepares todo para mañana. Los documentos, las transferencias, todo. Especialmente lo de la casa, continué, manteniendo mi voz baja pero firme. Hubo una pausa.
¿La casa? Ya sabes cuál, dije, y podía imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. Sergio había sido mi mano derecha desde antes de conocer a Mateo, desde que mi abuelo me dejó al frente del Imperio Mendoza Valverde 3 meses antes de morir. Él había visto cómo me preparaba para asumir el control, cómo aprendía cada aspecto del negocio, cómo me convertía en la líder que mi abuelo sabía que podía ser. También había sido el único testigo de mi decisión de desaparecer por un tiempo. Necesito saber cómo es la vida real, le había dicho hace años. Necesito conocer a alguien que me vea por quien soy, no por lo que tengo. Qué ingenua había sido. Después de colgar con Sergio, me quedé sentada en esa cama que nunca elegí, en esa habitación decorada con los gustos de otra persona, en esa casa donde nunca fui bienvenida. Me permití, por primera vez en mucho tiempo, pensar en quién era realmente antes de convertirme en la Ana que todos conocían aquí. Ana Mendoza Valverde. Ese era mi nombre completo, el que aparecía en las revistas de negocios, el que hacía temblar a ejecutivos en salas de juntas, el que abría puertas en cualquier parte del mundo. Heredera única de Grupo Mendoza Valverde, un conglomerado que incluía desde propiedades inmobiliarias hasta tecnología, desde medios de comunicación hasta energías renovables. Mi abuelo, don Fernando Mendoza, había construido el imperio desde cero. Hijo de inmigrantes, había empezado vendiendo telas en un pequeño puesto del mercado y terminó siendo uno de los hombres más ricos de España. Era duro, exigente, pero también justo. Y cuando mis padres murieron en ese accidente de avión cuando yo tenía 16 años, él me tomó bajo su ala. Los Mendoza no lloran en público, me dijo en el funeral. Lloramos en privado, procesamos el dolor, y luego nos levantamos y seguimos adelante. Porque hay gente que depende de nosotros. Pasé los siguientes años aprendiendo todo sobre el negocio. Universidad en el día, juntas por la noche. Economía, finanzas, negociación, liderazgo. Mi abuelo me preparó para todo. Cuando murió, justo antes de cumplir yo 25 años, me dejó todo. La empresa, las propiedades, las inversiones. Todo. Pero también me dejó una prisión. De repente, no podía ir a ningún lado sin guardaespaldas. No podía hacer amigos sin preguntarme si querían mi dinero. No podía salir con nadie sin que apareciera en las páginas de Sociedad. Era la soltera más codiciada de España, y lo odiaba. Los hombres que se me acercaban solo veían el apellido. Las mujeres me trataban con una mezcla de envidia y falsa amistad. Estaba rodeada de gente pero completamente sola. Así que decidí desaparecer por un tiempo. Le dije a Sergio que manejara todo, que yo necesitaba un respiro. Alquilé ese pequeño apartamento bajo el nombre de Ana García, conseguí el trabajo en la librería, empecé a tomar el metro. Y por primera vez en años, respiré. Cuando conocí a Mateo 2 meses después, pensé que había encontrado lo que buscaba. Era normal, trabajaba duro, no parecía impresionado por las cosas materiales. Me escuchaba cuando hablaba, se reía de mis chistes malos, me hacía sentir vista. Si quieres saber cómo termina esta historia, no olvides suscribirte al canal. Las cosas están por ponerse muy interesantes, y no querrás perderte ni un segundo de lo que viene. Me enamoré de la idea de él. O quizás me enamoré de la idea de ser normal. De ser simplemente Ana, no la heredera, no la CEO, no la mujer con un apellido que pesaba toneladas. Pero la realidad empezó a filtrarse lentamente después de la boda. Pequeñas cosas al principio. La forma en que Mateo asumía que yo debía encargarme de toda la casa. Cómo esperaba que dejara mi trabajito en la librería cuando su madre lo sugirió. La manera en que nunca me defendía realmente cuando doña Rosario me atacaba. Me di cuenta, demasiado tarde, de que Mateo no me veía como su igual. Me veía como alguien afortunada de estar con él. Como alguien que debía estar agradecida de que un abogado de una buena familia se hubiera fijado en una huérfana sin conexiones. Y yo, atrapada en mi propia mentira, no podía decir nada. Porque revelar la verdad significaba admitir que toda nuestra relación estaba construida sobre una falsedad. Significaba preguntarme si Mateo me habría amado si hubiera sabido quién era realmente desde el principio. Probablemente no. Y esa verdad dolía más que todas las humillaciones de doña Rosario juntas. Así que me quedé callada. Interpreté mi papel. Fui la esposa sumisa, la nuera inadecuada, la mujer sin ambiciones. Mientras tanto,
seguía dirigiendo un imperio desde las sombras, tomando decisiones que afectaban a miles de empleados, moviendo millones en inversiones, expandiendo el legado que mi abuelo me había dejado. Era una existencia esquizofrénica. De día, era Ana la insignificante, limpiando la casa de mi suegra, soportando sus comentarios sobre mi falta de estilo, preparando cenas que nunca eran suficientemente buenas. De noche, cuando todos dormían, era Ana Mendoza Valverde, leyendo reportes financieros, autorizando adquisiciones, planificando estrategias. Sergio me enviaba todo encriptado. Usábamos códigos, nombres falsos. Las reuniones importantes las hacía por videollamada desde un café, fingiendo que hablaba con una amiga. Los documentos que necesitaban mi firma llegaban por mensajería a una dirección falsa que Sergio había establecido, y yo los recogía cuando salía supuestamente a hacer compras. Era agotador mantener la doble vida, pero me había convencido de que valía la pena. De que algún día Mateo y yo encontraríamos nuestro camino de vuelta al comienzo, a cuando éramos solo dos personas que se amaban. De que su madre eventualmente aceptaría que yo no iba a ninguna parte. Qué estúpida había sido. Me levanté de la cama y empecé a recoger mi ropa del suelo. No porque doña Rosario me lo hubiera ordenado, sino porque ya había tomado mi decisión. No iba a seguir viviendo así. No iba a seguir siendo invisible. Mientras doblaba mis vestidos simples, pensé en todas las veces que mi suegra había criticado mi guardarropa. ¿No tienes nada más elegante?, preguntaba cuando venían visitas. ¿Eso es lo mejor que tienes? Por Dios, pareces una empleada doméstica. Lo que ella no sabía era que en mi verdadero armario, en el penthouse que seguía siendo mío en el centro de Madrid, colgaban vestidos de diseñadores que ella solo podía soñar con usar. Zapatos que costaban más que el alquiler mensual de esta casa. Joyas que mi abuelo me había regalado y que estaban guardadas en una caja fuerte de banco. Pero aquí, en esta vida falsa, yo había elegido la simplicidad. Había elegido ser invisible. Porque parte de mí quería creer que el amor de Mateo era real, que su familia eventualmente me aceptaría por quien yo pretendía ser, no por lo que tenía. Escuché pasos subiendo las escaleras. Era Mateo. Reconocía su forma de caminar, ese paso ligeramente arrastrado que tenía cuando estaba cansado o estresado. Se detuvo frente a la puerta de nuestra habitación pero no entró inmediatamente. Ana, dijo finalmente a través de la puerta. Su voz sonaba tensa. Necesitamos hablar. La puerta está abierta, respondí, sin dejar de doblar ropa. Entró despacio, como si temiera una explosión. Se veía incómodo, con las manos en los bolsillos, sin saber dónde mirar. Así era Mateo cuando tenía que enfrentar conflictos. Evitaba, postergaba, esperaba que los problemas se resolvieran solos. Mi madre me contó lo que pasó, comenzó, todavía sin mirarme a los ojos. Así, dije, manteniendo mi voz neutra. ¿Y qué te contó exactamente? Que tuvieron una conversación. Que decidieron que quizás es mejor que tengamos un tiempo separados. Las palabras salieron atropelladas, como si las hubiera estado ensayando. Me giré para mirarlo directamente. ¿Decidimos? Mateo, tu madre entró aquí, tiró mi ropa al suelo y me ordenó que me fuera. No hubo ninguna conversación. Y definitivamente no fue una decisión conjunta. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Mira, las cosas han estado tensas últimamente. Mamá siente que que no encajas aquí. ¿Y tú qué sientes? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Lo vi dudar, buscar las palabras correctas, tratar de encontrar una forma de decirme lo que realmente pensaba sin parecer el villano. Creo que mamá tiene razón en que quizás nos casamos demasiado rápido, dijo finalmente. Que tal vez no nos conocíamos lo suficiente. Que nuestras vidas son muy diferentes. Nuestras vidas, repetí lentamente. Mateo, hemos estado casados 5 años. ¿En qué momento exactamente decidiste que nuestras vidas eran tan diferentes? No es eso. Es solo que, tú no entiendes las expectativas que vienen con mi familia. Las responsabilidades. El tipo de vida que se espera que tengamos. Casi me río. Si él supiera. Si tuviera la más mínima idea de las responsabilidades que yo manejaba cada día, de las decisiones que tomaba, de la vida que había dejado atrás para estar con él. ¿Y qué tipo de vida es esa, Mateo?
¿Una donde tu madre me trata como basura y tú miras para otro lado? ¿Una donde no tengo voz ni voto en nada? ¿Una donde se supone que debo estar agradecida de que me permitan existir en tu mundo? Eso no es justo, dijo, finalmente mostrando algo de emoción. Yo he tratado de mantener la paz. He hecho lo mejor que puedo. Lo mejor que puedes hacer es dejarme empacar en paz entonces, respondí, volviendo a mi maleta. Se quedó allí parado un momento más, esperando quizás que yo llorara, que suplicara, que me aferrara a él. Pero no lo hice. Ya no era esa mujer. Ana, dijo finalmente, con voz más suave. No tiene que terminar así. Podemos tomar un tiempo, pensar las cosas. Ya lo pensé, lo interrumpí. Tienes razón en una cosa. No nos conocíamos lo suficiente cuando nos casamos. De hecho, no me conoces en absoluto. Salió de la habitación sin decir nada más. Escuché sus pasos bajando las escaleras, luego la puerta de su estudio cerrándose. Escondiéndose, como siempre. Terminé de empacar mis pocas pertenencias. No había mucho que llevar. Esta vida falsa no requería mucho equipaje. Miré alrededor de la habitación una última vez. 5 años de mi vida resumidos en 2 maletas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sergio, todo listo para mañana. El equipo legal está preparado. Los documentos están en orden. ¿Estás bien? Mejor que nunca, escribí de vuelta. Es hora de que conozcan a la verdadera Ana. Bajé las escaleras arrastrando mis maletas. Doña Rosario estaba en la sala, sentada en su sillón favorito, tomando té como si fuera una reina observando la expulsión de un súbdito indeseable. Me miró con esa sonrisa de satisfacción que probablemente había estado practicando toda la tarde. Veo que finalmente entendiste el mensaje, dijo, sin molestarse en ocultar su alegría. Dejé las maletas en el suelo y saqué las llaves de mi bolsillo. Por un momento, consideré simplemente irme, dejar que disfrutara su victoria unas horas más antes de que el mundo se le cayera encima. Pero decidí que merecía al menos una pequeña pista de lo que venía. Doña Rosario, dije, dejando las llaves sobre la mesa de la entrada. Hay algo que debería saber. ¿Y qué es?, preguntó con aburrimiento, tomando un sorbo de su té. Esta casa. Es hermosa, ¿verdad? Ha sido su hogar por tantos años. Lo es. Y seguirá siéndolo ahora que finalmente se va. Murmuré, mirando alrededor como si viera la casa por primera vez. Sería una pena perderla. Algo en mi tono la hizo fruncir el ceño. ¿De qué estás hablando? De nada importante, dije, tomando mis maletas de nuevo. Solo de que mañana va a ser un día muy interesante. Para todos nosotros. Salí de esa casa sin mirar atrás, sintiendo el peso de 5 años de silencio levantándose de mis hombros con cada paso que daba. El taxi que llamé me llevó directamente al edificio que había sido mi verdadero hogar durante todos estos años. Uno de los rascacielos más exclusivos de Madrid, con vista a toda la ciudad. El portero, Miguel, me reconoció inmediatamente a pesar de que había pasado meses desde la última vez que me vio. Señorita Mendoza, dijo con una sonrisa genuina, tomando mis maletas como si fueran de pluma. Qué alegría verla de vuelta. Gracias, Miguel. Es bueno estar en casa. El ascensor privado me llevó directo al ático. Cuando las puertas se abrieron, me recibió el espacio que había diseñado yo misma años atrás. Ventanales del suelo al techo, muebles modernos pero acogedores, arte contemporáneo en las paredes. Todo en tonos blancos, grises y azules. Mi refugio. Dejé caer las maletas en la entrada y caminé hasta los ventanales. Madrid se extendía ante mí, iluminada por las luces de la noche. Desde aquí arriba, todo parecía pequeño, manejable. Incluidos los problemas que había dejado atrás en esa casa del barrio de Salamanca. Mi teléfono sonó. Sergio. Ya llegaste, dijo. No era una pregunta. Acabo de entrar. ¿Cómo supiste? Miguel me avisó. Tenemos una reunión mañana a las 9 con el equipo legal. Después, a las 11, la junta con los ejecutivos principales. A la 1, almuerzo con los representantes del banco. Y a las 3. Déjame adivinar. Los papeles de la casa. Exacto.
El notario estará esperando. Me dejé caer en el sofá, quitándome los zapatos. ¿Alguna novedad de la oficina? Lo de siempre. La adquisición de la compañía tecnológica va según lo planeado. Las acciones están subiendo. La expansión a Latinoamérica está en verde. Ah, y Forbes quiere hacerte una entrevista para su edición de Mujeres Más Poderosas del año. Diles que sí. Es hora de volver a ser visible. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás segura de esto, Ana? Una vez que salgas, una vez que todos sepan que has estado aquí todo este tiempo. Lo sé. No hay vuelta atrás. ¿Y Mateo? Su nombre me provocó una punzada que no esperaba. No de amor, sino de tristeza por lo que podría haber sido y nunca fue. Mateo hizo su elección hace mucho tiempo. Eligió la comodidad de su madre sobre mí. Eligió su zona de confort sobre nuestra relación. Yo solo estoy haciendo lo mismo, eligiendo a mí misma. Bien dicho, jefa. Descansa. Mañana será un día largo. Después de colgar, me di una ducha larga en mi baño de mármol, lavándome años de humillación. Me puse mi pijama de seda, algo que nunca habría podido usar en casa de Doña Rosario sin escuchar un comentario sobre pretensiones, y me serví una copa de vino del carísimo reserva que guardaba para ocasiones especiales. Esta definitivamente calificaba como ocasión especial. Mientras bebía, revisé los documentos que Sergio había enviado a mi correo. Todo estaba listo. Los papeles del divorcio, las transferencias de propiedad, los informes financieros que necesitaría mostrar. Pero había algo más que captó mi atención. Era un informe sobre Mateo. Sergio, siendo el asistente eficiente que era, había investigado las finanzas de mi esposo. Lo que encontró era revelador. Mateo no era exactamente el exitoso abogado que su madre presumía. Su bufete había estado perdiendo clientes durante el último año. Tenía deudas de tarjetas de crédito. Había pedido préstamos que no estaba pagando a tiempo. La imagen de prosperidad que proyectaban era exactamente eso, una imagen. Y entonces vi lo más interesante. La casa. Esa hermosa casa en el barrio de Salamanca donde Doña Rosario me había expulsado tan triunfalmente. Estaba a punto de ser embargada por el banco. Habían recibido múltiples avisos. Tenían 3 meses de atraso en la hipoteca. Sonreí. Esto iba a ser más satisfactorio de lo que pensaba. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en 5 años. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me di tiempo para hacer todo lo que no había podido hacer en años, una rutina de belleza completa, maquillaje profesional, elegir ropa de mi verdadero guardarropa. Me decidí por un traje sastre gris oscuro de Armani, tacones low boating, y un reloj Patek Philippe que mi abuelo me había regalado en mi graduación. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esta era yo. La verdadera Ana Mendoza Valverde. Poderosa, segura, imparable. A las 9 en punto estaba sentada en la sala de juntas de las oficinas centrales de Grupo Mendoza Valverde. Mis ejecutivos principales me saludaron con respeto y afecto genuino. Ellos sabían dónde había estado, pero nunca preguntaron. La lealtad era algo que mi abuelo había cultivado cuidadosamente en su equipo, y yo había heredado esa lealtad junto con el imperio. Señorita Mendoza, comenzó Patricia, mi directora financiera. Los números del último trimestre están excelentes. Hemos superado las proyecciones en un 18%. Pasamos 2 horas revisando cada aspecto del negocio. Las adquisiciones, las inversiones, los proyectos futuros. Era como ponerse un traje que había estado guardado, me quedaba perfectamente y me sentía natural usándolo. Después de la junta, Sergio y yo nos reunimos con los abogados. 3 de los mejores de Madrid, todos con expresiones serias y portafolios llenos de documentos. Señorita Mendoza, dijo el mayor de ellos, don Arturo, un hombre de 60 años con fama de ser implacable en casos de divorcio. Hemos preparado todo como solicitó. Los papeles del divorcio están listos para presentarse. Considerando la situación, tenemos varios enfoques posibles. Quiero que sea limpio, dije. Sin venganzas innecesarias, pero tampoco sin concesiones. Él no sabía quién era yo. Ese fue mi error, mi mentira. Pero lo que él hizo, como permitió que me trataran, eso fue su elección.
Entendido. Ahora, sobre la propiedad. La casa, lo interrumpí. Háblame de la casa. Don Arturo sonrió ligeramente. Claramente, esta era la parte que más le emocionaba. La casa en el barrio de Salamanca está registrada a nombre de la madre, Rosario Fuentes de Mendoza Ortiz. Sin embargo, la hipoteca está en mora. El banco ha iniciado procedimientos de embargo. ¿Y si alguien comprara esa hipoteca?, pregunté casualmente. Sergio soltó una risa corta. Ya lo hice. Esta mañana. La hipoteca ahora pertenece a una de nuestras subsidiarias. Los otros abogados intercambiaron miradas de aprobación. Esto era exactamente el tipo de movimiento que mi abuelo habría hecho. Perfecto, dije, sintiendo una satisfacción que no era exactamente venganza, sino justicia. Ahora, quiero que se les notifique oficialmente. Hoy. A las 3 de la tarde, como había planeado Sergio, estábamos en la oficina del notario. Firmé docenas de documentos, los papeles del divorcio, las transferencias de propiedad, las notificaciones oficiales. Cada firma era un paso más lejos de la vida que había estado viviendo, y un paso más cerca de reclamar la mía. ¿Cuándo recibirán las notificaciones?, pregunté. Los mensajeros ya están en camino, respondió don Arturo, revisando su reloj. En aproximadamente una hora, su esposo y su suegra sabrán que la casa ya no es de ellos. Y que usted es quien ahora posee la hipoteca. Y que soy Ana Mendoza Valverde, heredera del grupo Mendoza Valverde, añadí. Exactamente. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera que nunca. Sergio y yo fuimos a almorzar a uno de mis restaurantes favoritos, uno de esos lugares exclusivos donde las reservas se hacen con meses de anticipación. El dueño me saludó personalmente, emocionado de verme de vuelta. Ha pasado mucho tiempo, señorita Mendoza, dijo, guiándonos a la mejor mesa. ¿Dónde se había metido? Digamos que estuve explorando otros estilos de vida, respondí con una sonrisa. Durante el almuerzo, Sergio me puso al día sobre todos los detalles que los correos y llamadas nocturnas no habían podido cubrir. Chismes de oficina, nuevos talentos que había contratado, la competencia, las alianzas estratégicas que estaba considerando. Por cierto, dijo mientras cortaba su filete. ¿Vas a ir a la gala benéfica del próximo mes? Es la que organiza la familia Montero Silva. Los Montero Silva. Una de las familias más antiguas y ricas de España. Su gala anual era el evento del año en los círculos de alta sociedad. No había planeado ir, admití. Deberías. Sería la forma perfecta de anunciar oficialmente tu regreso. Todos estarán allí. Y me refiero a todos. Tenía razón. Podía seguir manejando el imperio desde las sombras, o podía salir y reclamar públicamente mi lugar. Después de años de invisibilidad, la idea de ser vista nuevamente en mis propios términos era tentadora. Hazme la favor de confirmar mi asistencia, dije finalmente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel, el portero. Señorita Mendoza, hay un hombre aquí preguntando por usted. Dice ser su esposo. ¿Lo dejo subir? Miré el mensaje y luego miré a Sergio. Eso fue rápido. La verdad siempre llega más rápido de lo que esperamos, respondió. Dile a Miguel que lo haga esperar en el vestíbulo, escribí de vuelta. Llegaré en 30 minutos. No tenía prisa por llegar. Mateo podía esperar. Había esperado 5 años para ser tratada con respeto en su casa, él podía esperar media hora en el vestíbulo de la mía. Cuando finalmente llegué al edificio, Mateo estaba sentado en uno de los elegantes sofás del lobby, viéndose completamente fuera de lugar. Su traje, que probablemente le parecía fino, se veía ordinario en comparación con los de las personas que entraban y salían del edificio. Tenía en las manos los documentos que claramente acababa de recibir, arrugados de tanto leerlos y releerlos. Me vio entrar y se levantó de un salto. Su expresión era una mezcla de confusión, shock y algo que podría ser miedo. Ana, dijo, acercándose rápidamente. Miguel se interpuso sutilmente, listo para intervenir si era necesario. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Lo miré de arriba abajo, tomándome mi tiempo. 5 años de este hombre permitiendo que me humillaran. 5 años de mirarlo elegir a su madre sobre mí una y otra vez. Significa exactamente lo que dice, Mateo. Soy Ana Mendoza Valverde.
Siempre lo he sido. Pero eso no es posible. Tú eres Ana García. Trabajabas en una librería. No tienes familia. Mentí, dije simplemente. O más bien, omití cierta información. Sobre quién era, de dónde venía, qué tenía. Quería saber cómo era ser normal. Quería encontrar a alguien que me amara por mí misma, no por mi apellido. Entonces todo fue una mentira, dijo, su voz subiendo de volumen. Algunas personas en el vestíbulo voltearon a mirarnos. No todo. Mis sentimientos eran reales. Al principio, al menos. Pero resulta que tú tampoco me amabas realmente. Amabas la idea de tener una esposa sumisa que no te desafiara. Que dejara que tu madre la pisoteara. Que nunca te hiciera sentir inadecuado. Eso no es justo. No. Dime, Mateo, ¿cuántas veces me defendiste realmente de tu madre? ¿Cuántas veces elegiste nuestro matrimonio sobre su comodidad? Se quedó callado porque ambos sabíamos la respuesta. La casa, dijo finalmente, mirando los papeles en sus manos. ¿De verdad eres dueña de nuestra casa? Técnicamente, soy dueña de la hipoteca. La casa sigue estando a nombre de tu madre. Por ahora. ¿Qué significa eso? Significa que tienen opciones. Pueden pagar la deuda, que según veo, es considerable. O pueden negociar términos. Conmigo. Lo vi procesar la información. Vi el momento exacto en que entendió la magnitud de la situación. Su esposa, la mujer que su madre había expulsado triunfalmente ayer, resultaba ser una de las mujeres más ricas de España. Y ahora controlaba el techo sobre sus cabezas. No puedes hacer esto, dijo, pero sin convicción. Puedo y lo estoy haciendo. También verás que hay papeles de divorcio. Los firmarás, Mateo. No porque te lo pida, sino porque es lo mejor para ambos. Ana, espera. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos arreglarlo? No, Mateo. No hay nada que arreglar. Esto terminó ayer cuando permitiste que tu madre me echara como si fuera basura. O tal vez terminó hace 3 años cuando nos mudamos a su casa y dejaste que tomara el control de nuestro matrimonio. O quizás nunca comenzó realmente. Si hubieras sido honesta desde el principio. Si hubieras sido honesta desde el principio, nunca me habrías mirado 2 veces. Habrías asumido que estaba fuera de tu alcance, o peor, habrías estado conmigo solo por mi dinero. Al menos de esta forma supe que tu falta de respeto hacia mí era auténtica, no calculada. Eso lo calló. Porque era verdad y ambos lo sabíamos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente con voz pequeña. Ahora vas a ir a casa. Vas a hablar con tu madre. Van a leer muy cuidadosamente todos los documentos que recibieron. Y van a tomar decisiones. Yo ya tomé las mías. Me di la vuelta para dirigirme a los ascensores. Ana, me llamó. Me detuve pero no me giré. ¿Alguna vez me amaste realmente? Pensé en la pregunta. Pensé en el hombre que conocí en esa cafetería, en las caminatas por el Retiro, en las noches viendo películas en mi apartamento falso. Pensé en la esperanza que tenía de que el amor podía ser simple, normal, real. Amé la idea de ti, dije finalmente, mirándolo por encima del hombro. Amé la posibilidad de ser solo Ana. Pero ese hombre, esa vida, nunca fueron reales. Y el hombre que realmente eres, el que deja que su madre dicte su vida y maltrate a su esposa, ese hombre no lo amo. Creo que nunca lo hice. Entré al ascensor y las puertas se cerraron, dejando atrás a Mateo y 5 años de una vida que nunca fue mía. Esa noche no pude dormir. No por arrepentimiento o tristeza, sino por anticipación. Sabía que en algún momento mi teléfono sonaría. Y tenía razón. A las 11 de la noche, mi móvil vibró con un número desconocido. No contesté. 2 minutos después, volvió a sonar. Lo mismo. En la tercera llamada, decidí responder. ¿Ana? Era la voz de Mateo, pero sonaba diferente. Desesperada. Por favor, necesitamos hablar. Mamá está. ¿Mamá está qué, Mateo? ¿Histérica? ¿Furiosa? ¿Asustada? Las 3 cosas. Ana, por favor.
No puede ser verdad. Todo esto no puede ser verdad. ¿Qué parte específicamente no puede ser verdad? ¿Que tu esposa sin conexiones y sin familia resulta ser heredera de uno de los grupos empresariales más grandes de España? ¿O que la casa donde tu madre me humilló durante años ahora depende de mi buena voluntad? Escuché ruido de fondo, voces alzadas. Reconocí el tono estridente de doña Rosario aunque no pudiera distinguir las palabras. Ella quiere hablar contigo, dijo Mateo. No tengo nada que hablar con tu madre. Todo lo que necesitas saber está en los documentos que recibió. Ana, por favor. Buenas noches, Mateo. Colgué y apagué el teléfono. Que sufrieran un poco. Que sintieran la misma impotencia que yo había sentido cada vez que doña Rosario me gritaba y Mateo miraba para otro lado. A la mañana siguiente, Sergio llegó temprano con café y croissants de mi panadería favorita. También traía su tablet con las noticias. Esto te va a encantar, dijo, pasándome la tablet. Era un artículo de una de las revistas de negocios más importantes. El titular decía: el regreso de Ana Mendoza Valverde, la heredera fantasma vuelve a las oficinas centrales. La noticia había corrido rápido. Mi aparición en las oficinas centrales había sido notada por empleados, algunos de los cuales tenían contactos en medios. No había foto mía, pero el artículo especulaba sobre dónde había estado durante los últimos años. Interesante que no mencionan nada sobre un matrimonio, noté. Todavía no. Pero es cuestión de tiempo. Una vez que presentes oficialmente los papeles de divorcio, será público. Que así sea. Mi teléfono, que había vuelto a encender, empezó a llenarse de mensajes. Periodistas pidiendo entrevistas, conocidos de mi vida anterior dándome la bienvenida de vuelta, invitaciones a eventos, ofertas de negocios. La maquinaria de mi vida real estaba poniéndose en marcha nuevamente. Entre todos esos mensajes, había uno de un número que no reconocí: señorita Mendoza, soy Jorge, abogado de la familia Mendoza Ortiz. Me gustaría reunirme con usted para discutir una resolución amigable sobre la propiedad en el barrio de Salamanca. ¿Estaría disponible hoy? Le mostré el mensaje a Sergio. Rápido, comentó. Supongo que don Arturo los asesoró bien. Saben que no tienen ninguna carta para jugar. ¿Qué sugieres? Que los hagas esperar. Mientras más desesperados estén, mejor posición tendrás. Pero algo en mí no quería jugar ese juego. No porque sintiera lástima, sino porque quería terminar con esto. Quería cerrar este capítulo completamente y seguir adelante. Dile que puede venir a las oficinas centrales mañana a las 3, le dije a Sergio. ¿Estás segura? Podríamos presionarlos más. Estoy segura. Pero asegúrate de que don Arturo y todo nuestro equipo legal esté presente. Quiero que esto se resuelva oficial y definitivamente. El resto del día lo pasé poniéndome al día con todo lo que había estado manejando a distancia. Reuniones con directores de departamento, revisiones de proyectos, decisiones sobre inversiones. Era agotador pero energizante. Esto era lo que se suponía que debía estar haciendo, no limpiando la casa de una mujer que me odiaba. Esa noche, mientras revisaba reportes financieros en mi estudio, me permití pensar en todo lo que había pasado. No con arrepentimiento, sino con curiosidad sobre qué me había llevado a tomar la decisión que tomé 5 años atrás. ¿Había sido cobardía? ¿Miedo a que nadie pudiera amarme por quien era realmente? ¿O genuina curiosidad sobre cómo vivía la otra mitad del mundo? Probablemente todo lo anterior. Mi abuelo me había preparado para ser una líder, pero no me había preparado para la soledad que venía con el poder. No me había dicho que cada persona que se acercara a mí vendría con sus propias motivaciones. No me había advertido sobre lo exhausting que era siempre cuestionar la autenticidad de cada relación. Así que había huido. Había creado una identidad alterna y me había sumergido en ella. Y por un tiempo, funcionó. Me sentí libre, normal, real. Pero la libertad construida sobre mentiras no es verdadera libertad. Y la normalidad que conseguí vino con su propio precio: la humillación, la invisibilidad, la pérdida de mi propia voz. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Patricia, mi directora financiera. Ana, pensé que deberías saber. Mateo Mendoza Ortiz es uno de los abogados que está trabajando contra nosotros en el caso de la competencia tecnológica. ¿Quieres que lo reasignemos a otro equipo contrario?
Me quedé mirando el mensaje. Mateo trabajaba para el bufete que estaba representando a una de nuestras competencias en una disputa legal compleja. Probablemente ni siquiera sabía que estaba trabajando indirectamente contra mí. O tal vez sí lo sabía y había asumido que yo no tenía nada que ver con las decisiones del grupo. No, escribí de vuelta. Déjalo. Será interesante ver cómo maneja la situación cuando se dé cuenta. Al día siguiente, a las 3 en punto, Jorge el abogado llegó a nuestras oficinas. Era un hombre de 40 y tantos años, bien vestido, con la expresión cansada de alguien que sabía que venía a una batalla perdida. La reunión se llevó a cabo en nuestra sala de juntas principal. De mi lado de la mesa, yo, don Arturo, Patricia y dos abogados más especializados en propiedades. Del otro lado, Jorge y una mujer más joven que presentó como su asistente. Señorita Mendoza, comenzó Jorge después de los saludos formales. Agradezco que nos recibiera. Como sabrá, represento a la señora Rosario Fuentes de Mendoza Ortiz en este delicado asunto. ¿Dónde está ella?, pregunté. ¿Por qué no vino personalmente? Jorge se aclaró la garganta. Mi clienta consideró que sería más productivo si manejábamos esto de forma profesional, sin emociones involucradas. Entiendo. En otras palabras, no puede enfrentar a la mujer que expulsó de su casa hace 2 días. Señorita Mendoza. Continúe, Jorge. ¿Qué propuesta trae? Abrió su portafolio y sacó varios documentos. Mi clienta está dispuesta a reconocer la deuda pendiente con respecto a la hipoteca. Propone un plan de pagos estructurado que le permitiría saldar la deuda en un periodo de 5 años. Don Arturo tomó los documentos y los revisó rápidamente. Me pasó una nota, es ridículo. No tiene cómo cumplir con estos pagos. Jorge, dije, reclinándome en mi silla. Seamos honestos. Su clienta no tiene ingresos propios. Vive de lo que su hijo gana, y según nuestros informes, su hijo está endeudado hasta las cejas. No hay forma de que puedan cumplir con este plan de pagos. El señor Mateo Mendoza Ortiz está dispuesto a asumir la responsabilidad. El señor Mateo Mendoza Ortiz, lo interrumpí, es mi esposo. Al menos por ahora. Y he visto sus finanzas. Créame, no puede asumir esta responsabilidad. Jorge se removió incómodo en su silla. Entonces, ¿qué propone usted, señorita Mendoza? Me tomé un momento antes de responder. Esta era la decisión que había estado considerando desde que firmé esos papeles. Podía destruirlos financieramente. Podía echarlos a la calle y sería perfectamente legal y justificado. Podrían perder todo. Pero, ¿qué ganaría yo con eso? ¿Venganza? ¿Satisfacción temporal? Mi abuelo siempre decía que la verdadera victoria no era destruir a tu enemigo, sino convertir la situación a tu favor. La propiedad vale aproximadamente 2 millones de euros, dije. La deuda pendiente es de 300.000. Propongo lo siguiente, su clienta vende la propiedad. Yo compro la propiedad por su valor de mercado completo. Se paga la deuda, y su clienta se queda con 1.700.000 euros. Suficiente para comprar algo más modesto y vivir cómodamente. Jorge parpadeó, claramente sorprendido. Había esperado una batalla, no una oferta generosa. Eso es, muy generoso, dijo finalmente. No es generosidad, aclaré. Es pragmatismo. No gano nada destruyéndolos. Pero sí gano terminando esta situación limpiamente. Hay, por supuesto, condiciones. Por supuesto. Primera condición, el divorcio se procesa sin contestación. Mateo firma todos los papeles sin objeción. Segunda condición, tienen 30 días para desocupar la propiedad. Tercera condición, ambos, doña Rosario y Mateo, firman un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles de esta transacción y sobre mi vida personal durante nuestro matrimonio. Jorge tomó notas rápidamente. ¿Puedo preguntar por qué la tercera condición? Porque no quiero que mi nombre aparezca en revistas de chismes como parte de un divorcio dramático. Quiero terminar esto con dignidad. Si respetan eso, yo respeto su necesidad de un lugar donde vivir. Entiendo. Necesito consultar con mi clienta. Tiene 24 horas. Después de eso, la oferta desaparece y procedemos con la ejecución de la hipoteca. La reunión terminó poco después.
Cuando Jorge salió, don Arturo me miró con algo que podría ser admiración. Tu abuelo habría hecho exactamente lo mismo, dijo. ¿Tú crees? Sé que sí. La venganza es cara y ruidosa. Lo que hiciste es elegante y efectivo. Les das una salida que parece generosa pero que en realidad te beneficia a ti. No hay escándalo, no hay prensa amarillista, y terminas dueña de una de las propiedades más valiosas del barrio de Salamanca. Tenía razón, por supuesto. Pero no era solo por eso. Era también porque, a pesar de todo, no quería ser la villana de esta historia. Quería ser la mujer que recuperó su vida con gracia. Esa noche, Sergio y yo cenamos en mi ático mientras revisábamos los preparativos para la gala benéfica de los Montero Silva que se acercaba. Habían pasado solo 3 días desde que salí de la casa de doña Rosario, pero se sentía como una vida entera. ¿Nerviosa por la gala?, preguntó Sergio, sirviéndonos más vino. Un poco. Será la primera vez que aparezco públicamente como yo misma en años. Habrá preguntas, especulaciones. Habrá curiosidad, sí. Pero también respeto. Ana, has logrado algo notable durante estos años. El grupo ha crecido un 42% bajo tu liderazgo. Eres la CEO más joven en el sector. Has hecho adquisiciones brillantes. La gente te admira. La gente admira a Ana Mendoza Valverde, la empresaria. No saben nada sobre Ana García, la mujer que dejó que la pisotearan durante 5 años. Esa mujer también eres tú. Y no dejaste que te pisotearan. Sobreviviste a una situación difícil mientras manejabas un imperio. Eso requiere una fuerza increíble. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y luego a mí. Es Jorge. Quiere reunirse mañana a primera hora. Dice que su clienta acepta todos los términos. No me sorprendió. Realmente no tenían opción. Dile que estaré disponible a las 9. A la mañana siguiente, la firma de papeles fue rápida y eficiente. Jorge llegó con todos los documentos preparados. Doña Rosario había firmado todo sin cambios. Ni siquiera había intentado negociar. ¿Cómo está tu clienta?, pregunté mientras revisaba los papeles. Jorge dudó antes de responder. Devastada, para ser honesto. No solo por la casa, sino por todo. Creo que está comenzando a darse cuenta de lo que perdió. No perdió nada que fuera realmente suyo, dije, firmando el último documento. Perdió el poder de hacer sentir mal a otra persona. Eso no es una pérdida. Es karma. 2 semanas después, llegó la noche de la gala. Me había preparado meticulosamente. Vestido negro de Valentino, largo hasta el suelo con un escote elegante pero no provocativo. Joyería simple pero cara, pendientes de diamantes y un collar de perlas negras que había pertenecido a mi abuela. Cabello recogido en un moño sofisticado. Maquillaje perfecto. Cuando bajé del coche frente al hotel donde se celebraba la gala, los flashes de las cámaras me cegaron momentáneamente. Había prensa, por supuesto. Este era el evento del año. Señorita Mendoza. Por aquí. Ana. ¿Es cierto que estuvo ausente durante varios años? Señorita Mendoza. ¿Puede confirmar los rumores de su matrimonio? Sonreí para las cámaras pero no respondí preguntas. Sergio, quien me acompañaba, me guió suavemente hacia la entrada. Dentro, el salón era espectacular. Techos altos, candelabros de cristal, mesas decoradas con exquisito gusto. Lo mejor de la sociedad madrileña estaba allí. Empresarios, políticos, aristócratas, artistas. Y todos me miraban. Podía escuchar los murmullos, ver las miradas, sentir la curiosidad palpable. La heredera Mendoza Valverde había regresado, y todos querían saber dónde había estado. Ana, una voz familiar me llamó. Me giré para ver a Lorena Montero Silva, la anfitriona de la gala y una vieja amiga de mis años universitarios. Nos abrazamos con genuino afecto. Lorena, todo está hermoso. Gracias, querida. Pero tú estás más hermosa. Dios, te he extrañado. ¿Dónde te habías metido? Es una historia larga. Entonces tienes que contármela durante el almuerzo esta semana. No aceptaré un no por respuesta. Pasé la siguiente hora circulando por el salón, saludando a conocidos,
haciendo nuevos contactos de negocios, esquivando preguntas demasiado personales con gracia diplomática. Entonces lo vi. Al otro lado del salón, usando un smoking que claramente era alquilado. Mateo. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. Él palideció. Yo mantuve mi expresión neutral. Se acercó lentamente, como si caminara hacia su ejecución. Ana, dijo cuando llegó a mi lado. No sabía que estarías aquí. Es mi mundo, Mateo. Siempre lo fue. Yo, vine porque el bufete compró una mesa. Nos pidieron que asistiéramos. ¿El bufete que está representando a la competencia contra el grupo Mendoza Valverde?, pregunté casualmente. Lo vi procesarlo. Vi el momento exacto en que hizo la conexión. La demanda de la compañía tecnológica, murmuró. Tú eres. Yo soy la CEO contra quien están litigando. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué debería? Es negocios, Mateo. Nada personal. Aunque supongo que ahora tu bufete querrá sacarte del caso. Conflicto de intereses y todo eso. Se veía perdido, completamente fuera de su elemento. Este era mi mundo, y él era solo un visitante que había cometido el error de subestimarme. Los papeles del divorcio, dijo finalmente. Voy a firmarlos. Esta semana. Bien. Es lo mejor para ambos. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de qué sea. ¿Alguna parte de todo aquello fue real? ¿Nosotros? Consideré la pregunta honestamente. Al principio, sí. Pero creo que ambos nos enamoramos de versiones idealizadas el uno del otro. Tú te enamoraste de una mujer que necesitaba ser rescatada. Yo me enamoré de la idea de ser normal. Ninguno de los dos fue real. Asintió lentamente. Para lo que vale, lo siento. Por todo. Por no defenderte. Por dejar que mamá, por todo. Está bien, Mateo. En cierto modo, me hiciste un favor. Me recordaste quién soy realmente. Se alejó después de eso, desapareciendo entre la multitud. Lo vi irse sin sentir nada. No tristeza, no rabia, no alivio. Solo, nada. Esa parte de mi vida estaba cerrada. El resto de la noche fue mágico. Bailé, reí, hice contactos valiosos de negocios, me reconecté con viejos amigos. Era como volver a casa después de un largo viaje. Cuando la gala terminó, Sergio y yo compartimos un taxi de vuelta a mi ático. Entonces, dijo con una sonrisa. ¿Cómo se siente estar de vuelta? Como si nunca me hubiera ido, respondí. Y como si hubiera estado ausente durante siglos. Las dos cosas al mismo tiempo. Es porque eres diferente ahora. Eres la Ana que conocía el imperio, pero también eres la Ana que conoció la lucha, la humillación, la invisibilidad. Eso te hace más fuerte. Tenía razón. No lamentaba nada de lo que había pasado. Incluso los peores momentos me habían enseñado algo valioso, que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña. Que mi valor no dependía de la aprobación de otros. Que el verdadero poder no hacía ruido, simplemente existía. Un mes después, los papeles del divorcio estaban finalizados. Mateo había firmado todo sin objeción. La casa del barrio de Salamanca era oficialmente mía. Doña Rosario y Mateo se habían mudado a un apartamento en un barrio más modesto, comprado con el dinero de la venta. No había vuelto a buscármela, no había suplicado, no había intentado reconciliarse. Creo que finalmente había entendido que no había vuelta atrás. Yo había convertido la casa en mi nuevo proyecto. No para vivir ahí, eso nunca. Pero sí para transformarla en algo significativo. Decidí donarla a una fundación que ayudaba a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Sería un refugio, un lugar seguro donde mujeres que habían sido invisibles pudieran reconstruir sus vidas. La ironía no se me escapaba. La casa donde yo había sido humillada ahora sería un santuario para otras mujeres que necesitaban encontrar su fuerza. El día de la inauguración del refugio, los medios estaban presentes. Era una gran historia, la heredera empresarial convirtiendo su antigua residencia en un centro de ayuda para mujeres. Di un discurso corto pero significativo.
Esta casa representa muchas cosas para mí, dije frente a las cámaras. Representa momentos difíciles, lecciones aprendidas y, finalmente, liberación. Espero que para las mujeres que vendrán aquí, también represente un nuevo comienzo. Que sepan que su valor no depende de cómo otros las traten, sino de cómo ellas eligen levantarse. Los aplausos fueron sinceros. Después del evento, una mujer joven se me acercó. Tenía ojos cansados pero determinados. Señorita Mendoza, dijo tímidamente. Gracias. Gracias por esto. Yo, estoy aquí porque mi esposo, porque necesitaba salir. Y saber que alguien como usted, alguien tan exitosa, también tuvo que encontrar su camino para salir de una situación difícil, eso me da esperanza. La abracé, sintiendo lágrimas picar mis ojos. Eres más fuerte de lo que crees, le dije. Y mereces todo lo bueno que viene. Esa noche, sola en mi ático, reflexioné sobre todo el camino recorrido. 6 meses atrás, estaba recogiendo mi ropa del suelo mientras mi suegra me echaba de su casa. Ahora, esa misma casa era un refugio para mujeres que, como yo, habían necesitado recordar su propia fuerza. Mi teléfono sonó. Era Lorena. Ana, enciende las noticias. Canal 5. Lo hice. Había un reportaje sobre mí. No solo sobre el refugio, sino sobre toda mi historia. Habían investigado, conectado los puntos. Mi desaparición de la vida pública, mi matrimonio secreto, mi regreso triunfal. Ana Mendoza Valverde nos demuestra que el verdadero poder no necesita gritar, decía la reportera. Durante años, manejó uno de los imperios empresariales más importantes de España mientras vivía una vida de completa normalidad. Y cuando tuvo que elegir entre mantener una fachada y recuperar su dignidad, eligió esto último sin dudarlo. El reportaje era positivo, empoderador incluso. Mostraban clips de mis apariciones recientes, entrevistas con empleados del grupo que hablaban sobre mi liderazgo, imágenes del refugio. Lo hiciste bien, dijo Lorena al teléfono. Convertiste una situación potencialmente escandalosa en una historia inspiradora. No lo planeé así. Lo sé. Por eso es aún más auténtico. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí al balcón. Madrid se extendía ante mí, brillante y viva. Había pasado tanto tiempo mirando esta ciudad desde arriba, sintiéndome separada de ella, atrapada en mi torre de marfil. Luego había bajado, me había sumergido en la normalidad, y casi me ahogo en ella. Ahora estaba de vuelta aquí arriba, pero era diferente. Ya no me sentía separada o sola. Me sentía completa. Había conocido ambos mundos y había sobrevivido a los dos. Mi correo electrónico parpadeó con una nueva notificación. Era de la revista Forbes, confirmando la entrevista para su edición de Mujeres Más Poderosas del año. Me querían en la portada. Sonreí. Mi abuelo habría estado orgulloso. Los siguientes meses fueron un torbellino. La empresa continuaba creciendo, las inversiones daban frutos, nuevos proyectos se materializaban. Yo estaba en mi elemento, dirigiendo juntas, negociando acuerdos, tomando decisiones importantes. Pero también me aseguré de mantener un equilibrio. Dediqué tiempo al refugio, visitándolo regularmente, conociendo a las mujeres que pasaban por allí, compartiendo mi historia cuando era apropiado. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, Sergio entró con una expresión extraña. «Tienes visita», dijo. «¿Quién?» «Doña Rosario». Me quedé inmóvil. Habían pasado 4 meses desde que había firmado los papeles. No había tenido contacto alguno con ella desde entonces. «¿Qué quiere?» No lo dijo. Solo pidió 5 minutos de tu tiempo. Podría haberla mandado embalar. Habría sido perfectamente justificado. Pero la curiosidad pudo más que el resentimiento. Hazla pasar. Doña Rosario entró a mi oficina luciendo muy diferente de la última vez que la vi. Sin el maquillaje perfecto, sin la ropa cara, sin esa postura de superioridad. Se veía normal. Y cansada. Señorita Mendoza, dijo formalmente. Gracias por recibirme. Tienes 5 minutos, dije, sin invitarla a sentarse. Respiró profundo. Vine a disculparme. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba en la lista.
¿Disculparte? Por todo. Por cómo te traté. Por las cosas horribles que te dije. Por hacerte sentir pequeña cuando claramente eres, mucho más de lo que yo jamás podría ser. Me recliné en mi silla, estudiándola. No parecía estar actuando. Parecía genuinamente arrepentida. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté. La realidad, dijo con una sonrisa amarga. Perder la casa, ver a Mateo luchar con sus deudas, vivir en un apartamento pequeño cuando había estado acostumbrada a tanto espacio. Pero sobre todo, ver lo que hiciste con la casa. El refugio. Se detuvo, sus ojos humedeciéndose. Fui allí. A la inauguración. Me quedé atrás, entre la multitud, pero fui. Y te escuché hablar. Y me di cuenta de lo que había hecho. No solo te expulsé de una casa. Intenté expulsar tu dignidad, tu valor, tu voz. Y lo siento. Sé que no cambia nada. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras que me doy cuenta de lo equivocada que estuve. La miré durante un largo momento. 5 años atrás, habría anhelado escuchar estas palabras. Habría llorado, la habría abrazado, habría aceptado su disculpa con alivio. Pero ya no era esa mujer. Acepto tu disculpa, dije finalmente. No por ti, sino por mí. Porque aferrarme al resentimiento solo me lastima a mí. Gracias, susurró. Pero entiende algo, doña Rosario. Tu disculpa no borra lo que pasó. No reconstituye nuestra relación porque nunca tuvimos una. Y no cambia el hecho de que durante años permitiste que tu miedo e inseguridad te convirtieran en alguien cruel. Lo sé. Espero que uses esta experiencia para ser mejor. Para entender que el valor de una persona no viene de su apellido o su cuenta bancaria. Y espero que si alguna vez tienes la oportunidad de ser amable con alguien que parece no tener poder, elijas la amabilidad. Lo haré, dijo, limpiándose los ojos. Lo prometo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina durante mucho tiempo. No sentía triunfo. No sentía venganza satisfecha. Sentía paz. La historia había llegado a su fin. No con fanfarria o drama, sino con una disculpa susurrada y una lección aprendida. Esa noche, mientras cenaba con Sergio en mi restaurante favorito, le conté sobre la visita de doña Rosario. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó. Libre, dije simplemente. Ya no cargo con nada de eso. Ya no me define. ¿Y qué te define ahora? Pensé en la pregunta. Mis decisiones. Mi trabajo. Las mujeres que ayudo en el refugio. Las empresas que construyo. Las personas que empleo. Eso es lo que me define. No lo que otros pensaron de mí, sino lo que yo elegí hacer con mi vida. Tu abuelo estaría increíblemente orgulloso. Lo sé, sonreí. Y eso es suficiente. 2 meses después, salió la edición de Forbes con mi foto en la portada. El titular decía, Ana Mendoza Valverde, la heredera que desapareció y volvió más fuerte. La entrevista dentro era extensa. Hablé sobre mi infancia, sobre mi abuelo, sobre construir el imperio. Y sí, hablé sobre mi matrimonio. No con detalles sórdidos, sino con honestidad sobre lo que había aprendido. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos, dije en la entrevista. Necesitamos ver cómo es la vida cuando no tienes poder para apreciar el poder cuando lo tienes. Y necesitamos experimentar la invisibilidad para nunca olvidar que cada persona, sin importar su estatus, merece ser vista. El artículo se volvió viral. No por el escándalo, sino por el mensaje. Mujeres de todo el mundo me escribían, compartiendo sus propias historias de encontrar su fuerza, de salir de situaciones difíciles, de recuperar su voz. El refugio empezó a recibir donaciones de todo el país. Otras empresas querían replicar el modelo. Se estaba convirtiendo en un movimiento. Y yo, Ana Mendoza Valverde, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No escondida detrás de una identidad falsa. No viviendo en la sombra de alguien más. Sino de pie en mi propia luz, usando mi poder y mis recursos para hacer una diferencia real. Una noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, me permití mirar por la ventana hacia la ciudad.
Hacia algún lugar allá afuera estaba la casa donde había vivido esos 5 años difíciles. Ahora transformada en un refugio de esperanza. Hacia algún otro lugar estaba el apartamento donde había pretendido ser Ana García, una mujer simple trabajando en una librería. Y aquí estaba yo, en la cima de este edificio, siendo completamente yo misma. Pensé en todo el viaje. En las decisiones que tomé. En los errores que cometí. En las lecciones que aprendí. ¿Lamentaba haber conocido a Mateo? No completamente. Porque esa experiencia me enseñó sobre mi propia fortaleza. Me mostró que podía sobrevivir siendo invisible y elegir ser vista nuevamente. ¿Lamentaba haber sufrido la humillación de Doña Rosario? Tampoco. Porque me dio empatía. Me mostró cómo se siente ser juzgada y encontrada insuficiente. Y esa empatía me convirtió en una mejor líder, una mejor persona. Cada momento difícil había sido una piedra en el camino que me trajo aquí. Y aquí era exactamente donde necesitaba estar. Mi teléfono vibró con un recordatorio. Mañana tenía una reunión con el Consejo sobre la expansión internacional. Pasado mañana, una entrevista para otro artículo. El fin de semana, un evento benéfico para el refugio. Mi vida estaba llena, rica, significativa. Ya no estaba tratando de ser alguien que no era. Ya no estaba escondiéndome. Estaba siendo completamente, auténticamente yo. Y eso, descubrí, era el verdadero poder. No el dinero, no el apellido, no el imperio. Sino la capacidad de ser completamente tú misma, sin disculpas, sin vergüenza, sin miedo. Doña Rosario había intentado expulsarme de su casa. Pero en el proceso, me había forzado a regresar a mi verdadero hogar, yo misma. Y por eso, de una manera extraña, le estaba agradecida. Cerré mi laptop y apagué las luces de la oficina. Mañana sería otro día lleno de desafíos y oportunidades. Pero esta noche, mientras caminaba hacia el ascensor, me sentía en paz. La chica que había huido de su vida buscando normalidad estaba muerta. La mujer que había sobrevivido años de humillación se había transformado. Y la heredera que ahora caminaba con su cabeza en alto había aprendido la lección más valiosa de todas, que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de conocerte completamente a ti misma. Sonreí al entrar al ascensor. Mi reflejo en las puertas de metal pulido me devolvió la sonrisa. Esta era yo. Ana Mendoza Valverde. Heredera. CEO. Sobreviviente. Guerrera. Y finalmente, era suficiente. Ahora es tu turno. ¿Qué nota le darías a esta historia de 0 a 10? ¿Y desde dónde me estás leyendo? Me encantaría conocer tu opinión y saber de qué parte del mundo vienes. Déjamelo saber en los comentarios.